Mantenga su Biblia abierta en Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Deberíamos de sorprendernos cuando enfrentamos sufrimiento por causa de Cristo. Debería de tomarle a usted y a mí de sorpresa sufrir a causa de Cristo y de su Evangelio. El apóstol Pedro enseña claramente, ¿qué hace Pedro? Enseña claramente que el sufrimiento, que el sufrir por Cristo y su Evangelio, sufrir por Cristo y su Evangelio, no es motivo de asombro, sino de gozo. Como guerreros culturales, debemos aprender a mirar las pruebas como con una perspectiva celestial. ¿Con qué perspectiva? Celestial. Por eso el título del tema de esta tarde es Nada de qué sorprendernos. Nada de qué sorprendernos. Ese es el título del tema que quiero traer a ustedes en vista de la lectura en Primera de Pedro capítulo 4, versos del 12 al 19. Nada de qué sorprendernos. Cuando se trata de sufrir por el Evangelio, cuando se trata de sufrir por Cristo y su Evangelio, no hay nada de qué sorprendernos. Sufrir por Cristo, sufrir por el Evangelio de Jesucristo, no debe de tomarnos por sorpresa. Aunque nuestra reacción humana natural sea de contrariedad. Nada de qué sorprendernos de que no reaccionemos en ese momento como deberíamos de reaccionar. Nada de qué sorprendernos si reaccionamos contrariados, si reaccionamos preocupados o afligidos. Pedro, el apóstol Pedro, exhorta a los creyentes. ¿A quiénes exhorta? ¿A quiénes exhorta? A los creyentes en Cristo, a gozarse. ¿Cuál es la exhortación? Gozarnos. ¿Cuál es la exhortación? Cuando sufren por Cristo y su Evangelio. Pedro le recuerda a estos creyentes sobre la importancia del testimonio. Se sufre por el testimonio que damos de Cristo y de su Evangelio. El sufrimiento por Cristo y su Evangelio no es un accidente en la vida cristiana, sino parte. Escuche bien, es parte. No podemos desligar, no podemos separar el sufrimiento de Cristo y del Evangelio de Jesucristo. Es parte. Diga al que está al lado suyo, ¿es parte? Es parte del propósito de Dios para formar en nosotros el carácter de Cristo y manifestar su gloria en el mundo. Nuestra primera lección a la luz de Primera de Pedro 4 del 12 al 19 es: sufrir por Cristo no debe sorprendernos. Sufrir por Cristo no debe sorprendernos. ¿Cuál es nuestra primera lección? Sufrir por Cristo no debe sorprendernos. Vendrán pruebas. ¿Qué es lo que vendrá? Vendrán pruebas al vivir conforme al Evangelio de Cristo. Si usted, mi amado joven, si usted, mi amado hermano, está viviendo conforme al Evangelio de Cristo, si usted está viviendo conforme al llamado que Dios le ha hecho a través del Evangelio de Jesús, tiene que estar preparado espiritualmente, tiene que estar preparado mentalmente, tiene que estar preparado psicológicamente. Vendrán pruebas. ¿Qué es lo que va a venir? Pruebas. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Escuche lo que dice el apóstol Pedro ahí en el versículo 12. Amados,
No os sorprendáis, no os sorprendáis. Es evidente de que estos creyentes se estaban sorprendiendo, como muchas veces nosotros nos sorprendemos. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ser fiel al Evangelio de Cristo inevitablemente traerá oposición. ¿Qué es lo que traerá ser fiel al Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que traerá ser fiel al Evangelio de Cristo? Oposición. Cuando estamos viviendo fielmente al Evangelio de Cristo, cuando estamos obedeciendo las enseñanzas de Cristo, cuando estamos aplicando las enseñanzas de Cristo a nuestra vida, inevitablemente vamos a sufrir. Las personas que están a nuestro alrededor nos van a rechazar, nos van a hacer a un lado. Y si no nos hacen a un lado y no nos rechazan, nos van a criticar y nos van a señalar. ¿Qué van a hacer? Nos van a criticar y nos van a señalar, porque el mundo, usted está rodeado del mundo. Si usted tiene amigos inconversos, si usted tiene familiares inconversos, usted está rodeado del mundo. Y esa gente no soporta la luz de Cristo. ¿Qué es lo que no soportan? La luz de Cristo. ¿Saben por qué no soportan la luz de Cristo? Porque la luz de Cristo expone las tinieblas. La luz de Cristo expone las tinieblas. ¿Qué hace la luz de Cristo? La luz de Cristo saca la luz del pecado. Y si nosotros estamos viviendo según el llamado que hemos recibido por parte de Dios, las personas se van a sentir incómodas. ¿Cómo se van a sentir? Incómodas por la luz que hay en nosotros. Por la luz que hay en nosotros. Entonces no debemos de sorprendernos cuando estemos pasando por pruebas a causa de estar viviendo de acuerdo al Evangelio. Las pruebas, mis amados hermanos, no son señal del abandono de Dios. Cuando estamos pasando por pruebas a causa de estar viviendo según el Evangelio, no quiere decir que Dios nos ha abandonado, no quiere decir que Dios nos ha dado la espalda. Lo que quiere decir es que estamos caminando en la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos caminando en la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, cuando enfrentes rechazo, cuando enfrentes burla por causa de tu fe en Jesucristo, como el único medio para la salvación del alma de todo ser humano, recuerda, diga al que está al lado suyo, recuerda que eso confirma tu identidad como hijo de Dios. Si usted está sufriendo porque usted está siendo obediente a las palabras de Cristo, a las enseñanzas de Cristo, a los mandamientos de Cristo, eso quiere decir que usted está mostrándole a Cristo en usted a las personas. Y eso no debe de sorprendernos. La prueba no debe de sorprendernos. El sufrimiento es parte del llamado cristiano. ¿Qué es parte del llamado cristiano? Escuche bien, porque esta verdad no está siendo predicada en muchos púlpitos. El sufrimiento por el Evangelio de Cristo, sufrir por Cristo, es parte del llamado de todo aquel que diga seguir a Cristo, creer en Cristo. Jesús mismo lo dijo. Pon atención a lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. ¿Cuál es la cita? Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo. Jesús advierte a sus seguidores de aquellos días. Y Jesús continúa advirtiéndonos a nosotros hoy que en este mundo, a causa de su nombre y de su evangelio, tendremos aflicción.
experimentaremos persecución. Seremos señalados y seremos criticados. Por tanto, el creyente maduro, ¿qué clase de creyente? Maduro. El creyente maduro es el que está comprometido con sí mismo y con el Cristo del Evangelio a crecer en su fe. El creyente maduro es el que está comprometido consigo mismo y con Cristo al estudio serio de la palabra de Dios, a la aplicación seria de la palabra de Dios. El cristiano maduro es el que está comprometido a hacer de Dios una prioridad en su vida, a hacer de Cristo una prioridad en su vida, a hacer del Evangelio de Cristo una prioridad en su vida. Ese es el creyente maduro. Sin ese compromiso no hay crecimiento. Sin ese compromiso no hay madurez. Y sin esa madurez, lo que sucede es que cuando atravesamos por esa prueba, somos sorprendidos. El creyente maduro no se sorprende, sino que confía, diga al que está al lado suyo, confía en el plan soberano de Dios. El creyente maduro confía a pesar de las pruebas, a pesar de las críticas, a pesar de la persecución, en el plan soberano de Dios. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me están criticando? ¿Por qué me están señalando? ¿Por qué me están juzgando? ¿Por qué me están rechazando? Aprendemos a decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda en este momento? ¿Qué me quieres mostrar de mi carácter en este momento? Si el sufrimiento no debe de sorprendernos, ¿qué es lo que no debe de sorprendernos? El sufrimiento. Y si el sufrimiento no debe de sorprendernos, entonces, ¿cómo debemos de reaccionar ante el sufrimiento? ¿Cómo debemos de reaccionar ante el sufrimiento a causa de estar viviendo de acuerdo al Evangelio de Cristo? Pedro nos lleva a nuestra segunda lección. ¿A dónde nos lleva Pedro? A nuestra segunda lección. ¿A dónde nos lleva Pedro? Nuestra segunda lección es el gozo. El gozo debe ser nuestra reacción. El gozo debe de ser nuestra reacción. No debemos de reaccionar sorprendidos. La manera como debemos de reaccionar frente a la persecución, frente a la prueba, es con gozo. ¿De qué manera debemos de reaccionar? Mis amados hermanos, sufrir por el Evangelio y por el Cristo del Evangelio debe de llevarnos a meditar en los sufrimientos de Cristo. Debe de llevarnos a meditar en los sufrimientos de Cristo. Pedro dice, escuche bien lo que dice ahí en el capítulo 4. Pedro dice ahí, gozaos. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? Diga al que está al lado suyo, gózate. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros recordamos y nos ponemos a meditar, o sea, a profundizar en lo que Jesús sufrió por nosotros, en lo que Jesús sufrió por nosotros. ¿Quién sufrió por nosotros? Y cuando nosotros nos detenemos a recordar y a profundizar en los sufrimientos de Cristo a causa de nuestros pecados, nuestro sufrimiento adquiere un sentido más profundo. Nuestro sufrimiento, mis amados hermanos, no se pueden comparar con los sufrimientos de Cristo. Y nuestro sufrimiento no solamente adquiere un sentido más profundo, nuestro sufrimiento nos lleva a identificarnos con Cristo. ¿A qué somos llevados? A identificarnos con Cristo. ¿A qué somos llevados? Eso quiere decir que no sufrimos solos. No sufrimos solos. Sufrimos con Él. Él sufre con nosotros. No sufrimos solos.
Dígale que está al lado suyo, no sufrimos solos. Meditar en los sufrimientos de Cristo transforma la tristeza en adoración. Transforma la tristeza en adoración. Claro que vamos a experimentar tristeza. La tristeza es parte de nuestra naturaleza humana. Y al ser señalados, al ser criticados, al ser rechazados a causa del Evangelio de Cristo, vamos a experimentar la tristeza. Pero al profundizar en los sufrimientos de Cristo simultáneamente, ese sufrimiento va a ser transformado, esa tristeza va a ser transformada en adoración. Y cuando adoramos, usted sabe lo que sucede cuando nosotros adoramos. Andrea, ¿sabe lo que sucede cuando adoramos? ¿Quién sabe qué sucede cuando adoramos? Alguien dice por ahí, se me olvida, se me pasa. Cuando usted y yo nos ponemos a adorar, en lugar de ponernos a lamentarnos, esa tristeza se disipa, esa tristeza se desaparece, porque es allí, mis amados hermanos, donde encontramos fuerzas. En la adoración encontramos fuerza. Es en la adoración donde encontramos consuelo. Es en la adoración donde encontramos propósito. Cada vez que sientas el peso del dolor por obedecer a Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Mirar a la cruz, profundizar en los sufrimientos de Cristo y alabarlo y adorarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Profundizar en los sufrimientos de Cristo, alabarlo y adorarlo. Y vamos a cobrar fuerza, vamos a ser consolados. Y el propósito por el cual existimos y estamos aquí en la tierra va a ser renovado. Pero se hace necesario que nos preguntemos qué es el gozo en la prueba. ¿Qué es el gozo en la prueba? ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué está hablando Pedro cuando él dice en el verso 13 que tenemos que gozarnos? El gozo no es negar el dolor. El gozo no es decir, no, no me duele. No, no me afecta. No, me da igual. Eso no es gozarse. El gozo es confiar en que Dios está obrando a través del dolor. El gozo es confiar en que Dios está obrando a través del dolor. ¿Qué es el gozo? Confiar en que Dios está obrando a través del dolor. Alguien me hacía la observación en estos días y me decía, últimamente estás pasando demasiado tiempo con tu familia de sangre y carne. ¿Será que te estás poniendo viejo? Y yo le dije, no, es que me di cuenta de algo. Me di cuenta que no soy perfecto, que me he equivocado en algunas decisiones y que en el pasado cometí el error de desplazar la vida familiar y de darle prioridad en mi vida a otras cosas. Y algo que tuve que hacer recientemente es pedirle perdón a mis hermanas de carne y sangre y decirle perdón porque me perdí el crecimiento de mis sobrinos y no estuve presente en la vida de mis sobrinos. Perdónenme. Perdónenme. Perdónenme porque por 20 años viví equivocado. Nunca es tarde para rectificar. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y lo que he descubierto es que a pesar del dolor que he experimentado en los últimos años, Dios ha estado obrando en medio del dolor y me ha estado enseñando lecciones valiosísimas en relación a la vida cristiana. El gozo, aunque ha sido doloroso, en nosotros los creyentes, va a ser real. Va a ser real, mis amados hermanos, cuando estamos conscientes de que Dios está trabajando.
Pedro dice, escuche, sígame ahí en la lectura, si sois vituperados, si se burlan de ustedes, si se mofan de ti, por el nombre de Cristo, porque la gente se puede burlar de nosotros por otras razones, la gente se puede burlar de nosotros por metidos, por meternos en lo que no nos incumbe. Pero Pedro dice, si se burlan de ti por el nombre de Cristo, sois, ¿qué dice ahí? Bienaventurado. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si se están burlando de ti a causa de Cristo y su evangelio, si se están burlando de ti porque estás viviendo de acuerdo al evangelio, Pedro dice que hay una bendición. Vas a ser feliz, vas a ser dichoso. ¿Cómo vas a ser? Feliz, vas a ser dichoso. Qué pena es cuando somos felices y nos sentimos dichosos porque la gente no se está burlando de nosotros a causa del evangelio de Cristo. Qué triste es cuando nos sentimos felices y nos sentimos dichosos porque la gente no ha descubierto que seguimos a Cristo y que creemos en Él. Qué triste es cuando el mundo nos acepta, nos abraza y nos recibe porque nos parecemos al mundo, porque hablamos como el mundo, porque chisteamos como el mundo, porque pochamos como el mundo. ¿Saben lo que es pochar, verdad? ¿Saben? Chismosear. Otros dirían que son muy informativos. No somos chismosos, somos informativos. Es lo mismo. Qué triste. Pero Pedro dice que hay una bendición especial cuando la gente se burla de ti, porque en lugar de parecerte a ellos, te pareces a Cristo. En lugar de parecerte a ellos, reflejas a Cristo, manifiestas el carácter de Cristo en tu vida. El gozo del creyente en Cristo nace de saber que el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria, reposa sobre él. ¿Cómo sabes cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti? Cuando la gente dice, oye, hay algo diferente en ti. ¿Cómo sabes cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti? Cuando la gente te dice, veo algo distinto en ti. No sos como nosotros. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo de Dios está reposando sobre ti? Cuando sufrís, no porque le caes mal a la gente, porque sos un sangrón, porque sos un metido, sino porque mostrás un carácter como el carácter de Cristo. No busquemos eliminar las pruebas. ¿Qué es lo que no debemos de buscar? Eliminar las pruebas. Muchas veces caminamos de tal manera que nos asimilamos bastante a Nicodemo, como cuando fue a ver a Jesús de noche para que nadie lo viese con él. Muchas veces caminamos tan cuidadosamente en nuestra vida cristiana que nos parecemos a José de Arimatea, que seguía a Jesús. ¿Cómo lo seguía? Dicen las Escrituras. En secreto. En secreto. A veces nosotros caminamos de tal manera que la gente no se entera que estamos siguiendo a Jesús. Y esa es una manera en la cual nosotros buscamos seguir a Jesús para eliminar las pruebas, para eliminar el rechazo de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro compañero de trabajo. Entonces no busques eliminar las pruebas, sino que busca descubrir la presencia de Dios en medio de ellas. Estás pasando por pruebas a causa del Evangelio y de Cristo, entonces descubre la presencia de Dios en medio de esas pruebas. Y si hemos de sufrir con gozo, mis amados hermanos, no olvidemos que el mundo también observa cómo vivimos. ¿Qué observa el mundo? ¿Qué observa el mundo?
Por eso, nuestra tercera lección nos enseña la importancia del testimonio. Nuestra tercera lección nos enseña la importancia del buen testimonio. Tengo que agregar, cuidemos nuestro testimonio. ¿Qué tenemos que cuidar? El significado bíblico de testimonio en la palabra de Dios, en la Biblia, testimonio significa dar evidencia visible de la fe interior. ¿Qué significa testimonio? Dar evidencia visible de la fe interior. Tanto así que estamos dispuestos a sufrir y hasta morir a causa del Evangelio de Cristo. El testimonio es mostrar a Cristo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Ese es el testimonio. Y el testimonio cristiano comienza en el hogar. ¿Cómo le habla el esposo a la esposa, el esposo al esposo? ¿Cómo se habla en la familia? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Y cómo le enseñamos a nuestros hijos que deben de hablarle a los adultos? El testimonio se extiende al trabajo. El testimonio lo llevamos a la escuela. Y el último lugar, mis amados hermanos, donde debe de preocuparnos dar buen testimonio, es dentro de este lugar. Porque es necesario mantener un buen testimonio. ¿Qué es necesario? Mantener un buen testimonio. ¿Qué es necesario? Fíjense bien, Pedro advierte. Pedro lanza palabras de advertencia. Estas no son sugerencias. Esto no es si nos da la gana o si nos cae bien o si nos conviene. No, es una advertencia y Pedro advierte. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno de ustedes padezca por ser informativo. Ahí está. Usted y yo no debemos de ser conocidos por ser metidos. Ningún creyente, dice Pedro, debe de sufrir. Y hay una lista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sufrimiento cristiano no debe de ser por malas acciones. El sufrimiento cristiano no debe de ser por malas acciones. El sufrimiento cristiano debe de ser por fidelidad a Cristo. Si usted está sufriendo, que sea porque usted está siendo fiel a Cristo y su evangelio. Un mal testimonio destruye la credibilidad del evangelio. Un buen testimonio, diga al que está al lado suyo, un buen testimonio, lo hace visible al mundo, hace visible a Cristo, hace que Cristo sea real en este mundo que tanto necesita de Cristo. Entonces, aún en medio del dolor, aún en medio de la persecución, respondamos con integridad. ¿De qué manera debemos de responder? Con integridad. Aún en medio del dolor, aún en medio de la persecución, respondamos con humildad. ¿De qué manera debemos de responder? Con humildad. Aún en medio del dolor o la persecución, respondamos con amor. Quiero hacer una aclaratoria con la palabra amor. Amor no es un amor romántico, no es un amor fofo, no es un amor tonto. El amor es firme. Y cuando hay que disciplinar, se disciplina. Y cuando hay que corregir, se corrige. Aún en medio de la dificultad, nosotros debemos de responder de esta manera, íntegramente, fieles al evangelio, humildemente y en amor. Porque glorificamos a Dios. ¿Qué sucede? Glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios cuando sufrimos por vivir según su voluntad. Pedro concluye, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, sí, porque se puede padecer
estando fuera de la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿A quién debemos de encomendar nuestra alma? Al fiel Creador. ¿A quién debemos de encomendar nuestra alma? Y hacer el bien. El testimonio más poderoso de un guerrero cultural es perseverar con fe. ¿Cuál es el testimonio más poderoso? Perseverar con fe. ¿Cuál es el testimonio más poderoso? Y esperanza. No nos demos por vencidos. Puede ser que el desánimo toque a la puerta de nuestro corazón, pero no nos demos por vencidos. El testimonio más poderoso es perseverar con fe y esperanza, glorificando a Dios en medio del sufrimiento. Cuando permaneces fiel, bajo presión, tu vida, diga el que está al lado suyo, tu vida se convierte en un reflejo de la gloria de Dios. Entonces debería de sorprendernos enfrentarnos al sufrimiento por causa de Cristo. Debería de tomarnos de sorpresa sufrir a causa de Cristo y de su evangelio. Creo que Pedro nos ha dado 3 poderosas verdades. No debemos sorprendernos al sufrir por el evangelio de Cristo. Debemos de gozarnos en Cristo, confiando de que Él está obrando en medio del sufrimiento. Y debemos de cuidar el buen testimonio. No, mis amados hermanos, no debe de sorprendernos cuando estamos sufriendo a causa de Cristo y su evangelio, porque Jesús nos lo advirtió. ¿Qué hizo Jesús? Nos lo advirtió. ¿Qué hizo Jesús? Yo quiero que usted se vaya con lo siguiente, y es que el sufrimiento por Cristo no es una desgracia, sino un privilegio. El sufrimiento por Cristo no es una desgracia, sino un privilegio. Cuando sufrimos por otra razón, cuando sufrimos porque estamos fuera de la voluntad de Dios, eso sí es una desgracia. Eso no es ningún privilegio. Eso no es ninguna bendición. Sufrir por Cristo es un privilegio, es una oportunidad. Diga al que está al lado suyo, es una oportunidad para compartir la gloria de Jesús. Es una oportunidad para madurar espiritualmente y glorificar a Dios ante el mundo. El verdadero guerrero cultural no huye del sufrimiento, sino que lo enfrenta con fe, lo enfrenta con gozo y lo enfrenta con buen testimonio. Pidamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pidamos al Señor, ¿qué debemos de hacer? Que nos ayude a sufrir con gozo, guardando nuestro testimonio para que otros vean a Cristo en nosotros. Si aún usted, mi querido amigo, no conoce a Cristo, este es el momento para que usted escuche las buenas nuevas. Jesús también sufrió injustamente, pero lo hizo por amor a usted. Jesús murió en la cruz para pagar el precio por tus pecados y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Dios hoy le llama a que usted reconozca su pecado, le llama a que usted se arrepienta y le llama a que confíe en Jesucristo como su Salvador y Señor. Él perdonará todos sus pecados y le hará parte de su familia. Arrepiéntase hoy, confíe en Jesús y comience una nueva vida en Él. Quiero concluir con esta oración. Le invito a cerrar sus ojos y a que se una a mí en este tiempo de oración.